habla más como español, diría yo, siendo cubano, que como cubano, pero a lo mejor los españoles te dicen que a lo mejor no eres del todo español, no lo sé, o ya pasas como español total. Javi, cuéntame. Mira, yo te digo una cosa, y es que pienso que en el momento en el que tú cruzas el charco, dejas de pertenecer a ningún sitio. No eres ni de allí, porque los de allí ya no te ven como que eres de allí, ni eres del otro lado porque no naciste allí. Entonces, el hecho de, por ejemplo, que tú no notes ni acento, ni rasgos cubanos en la voz, tiene un motivo y tiene una explicación. Y es, yo siendo muy niño, cuando llegué a España, sufrí muchísimo acoso en el colegio porque los niños me rechazaban simplemente por mi tono de voz, por mi acento cubano. Se metían conmigo, me insultaban, me despreciaban básicamente por ser diferente, por ser extranjero. A eso se sumaba además una situación que es que nosotros éramos muy humildes y mis padres no tenían dinero más que para lo básico. Y yo solamente tenía una ropa con la que iba al colegio todas las semanas, con exactamente la misma ropa. Mi madre por las noches acostaba todos los días súper tarde lavándome la ropa para que al día siguiente estuviese seca y pudiese ponerme otra vez la misma ropa y que estuviese limpia, porque no tenía otra cosa que ofrecerme. Y los niños se metían con eso. Entonces, hubo una decisión que yo tomé, porque imagínate la situación. Al final, paso de ser un niño en el cual vivo en un sitio donde tengo mucho amor, muchos amigos alrededor, había mucha humildad, mucha pobreza, pero la felicidad en aquel momento, siendo un niño, no lo valoras de esa manera. No eres consciente. Tú eres consciente simplemente de que tienes amigos, de que vives un momento muy feliz y ya está. Entonces paso a un sitio donde todo el mundo simplemente me odia por ser yo. Por ser yo mismo, ya siento rechazo de la gente hacia mí. Entonces, claro, ahí se planteó un tema importante porque yo en ese momento me di cuenta, o hice la asociación, estoy hablando de un niño de 9 años, que dice, bueno, pues si el problema soy yo y el problema es que me rechazan porque me identifican como que soy extranjero, la solución es que no descubran que soy extranjero. Entonces, claro, en aquel momento mi solución fue pedirle a mis padres que me cambiaran de colegio. Les rogué, por favor, cámbiame de colegio, cámbiame de colegio, cámbiame de colegio, hasta que consigo convencerle. Y en el verano, de cambio de colegio, de un colegio a otro, yo me esforcé muchísimo por perder el acento cubano, que no se me notase en la voz. Entonces, en ese momento, yo asocié como que el hecho de que mostrarme tal cual soy o tal cual era un problema, era malo. Entonces, claro, en ese sentido, cuando yo llegué al nuevo colegio y ya no tenía acento, empecé a tener amigos. Entonces hice en mi mente una asociación muy peligrosa para un niño. Es decir, si soy yo mismo, es malo. Porque la gente no me quiere, porque la gente me rechaza si soy yo mismo. Entonces, ese lastre lo viví durante muchísimo tiempo, pues desde mis 9 años hasta bien entrada pues, mi adolescencia, casi preadultez, o sea, hasta los 19, 20 años. Entonces, mi mayor miedo cuando era niño y adolescente es que se enterasen de mi gran secreto, que era extranjero. Durante todos esos años me oculté muchísimo por miedo a que dejase de tener amigos o dejase, en el fondo, ¿qué es lo que quiere un niño? Un niño quiere amor. Pues que dejase de ser aceptado por la gente que tenía a mi alrededor. Qué buena historia, qué maravillosa historia que nos cuentas, porque realmente a todos nosotros, y sobre todo en etapas tan tempranas como la infancia y la adolescencia, a la adolescencia en un modelo que yo hice que está publicado en Fluir para no sufrir, mi más reciente libro, que está en España, por cierto, publicado, yo le llamo a la adolescencia huracán de presión social, ¿ves? Porque justamente lo que tú acabas de decir, nosotros necesitamos amor, aceptación, pertenencia, sentido de pertenencia. Y vamos a ser capaces incluso de cambiar nuestra identidad para parecernos a la identidad de ese grupo que es el que ejerce presión social porque nosotros somos raros o diferentes. Ahora, qué bonito llegar a Javi hoy, lo que le distingue, lo que le hace único. A ver si hoy Javi entiende que en su rareza está su grandeza, porque por lo menos Ismael así lo descubrió.
un poco tarde, obviamente, porque al principio tuve que hacer lo mismo que tú has descrito, parecerme a muchos, intentar pertenecer, a ver qué grupo me aceptaba, si era el de los hippies, el de los bohemios, es el de los artistas, el de los nerds, ¿verdad? Entonces, pero hoy me doy cuenta que el Ismael que es único, que la verdad no se parece a muchos, en esa rareza de ese Ismael niño está hoy la grandeza de Ismael. ¿Tú también puedes decir eso, Javi? Que muchas de esas cosas que quisiste quizás en su momento cambiar del niño ha estado tu grandeza de hoy. Yo no sabría contestarte con exactitud, pero hay una cosa que sí tengo 100% clara, y es que todo problema conlleva la semilla de un beneficio igual o mayor a lo que te ha sucedido, y crecemos bajo dificultades. Y yo estoy seguro que esas dificultades han forjado grandes de mis victorias posteriores con los años. ¿En qué medida? No te lo sé decir, porque habría que analizarlo muy detalladamente, pero sí estoy convencido de que han influido correctamente. Fíjate que para llegar a lo que haces hoy, a New Body, además tú eres el ejemplo cuando te conocí con tu novia allá en Madrid. Obviamente, sin saber quién eras, solo por tu cuerpo dije, esta persona tiene que estar relacionada al mundo del fitness. ¿Y por qué? Porque es evidente, cuando uno cuida su cuerpo se muestra de una manera. Cuando tú no cuidas tu cuerpo y no hay un balance nutricional y no hay una conciencia de un estilo de vida consciente, pues también uno lo ve. Y eso es lo que yo le digo a las personas. Tus acciones tienen consecuencias, tienen resultados y por lo tanto, tanto tu cuerpo como tu mente, como tu energía, tus emociones, todo se va a ver de una forma diferente y se va a sentir si está cultivada, si hay una intención consciente. Entonces, hablemos de New Body porque yo leí por acá que tú comenzaste a trabajar como entrenador personal como refuerzo en el negocio de un amigo que acababa de montar su negocio y que a partir de ahí, bueno, pues la vida te fue llevando por esto, subiste tus entrenamientos a las redes sociales bajo el nombre de New Body y ese fue tu trampolín porque empezaste a recibir clientes, peticiones. Entonces, cuéntame qué tiempo ha pasado desde que comenzó el concepto de New Body hasta hoy. ¿Cuánto has crecido? ¿Y qué cosa es New Body para que todos los que nos estén viendo y escuchando entiendan? Excelente pregunta. Mira, han pasado 10 años desde que constituimos la empresa. Y es una historia con muchos grandes fracasos, pero realmente son grandes aprendizajes los que hemos tenido por el camino. Como bien dices, hubo un momento de ruptura en mi vida en el cual decido dejar mi trabajo de un día para otro. Me voy al departamento personal y digo, señores, me voy. Después de 8 años me fui sin ningún tipo de respaldo financiero, sin ningún tipo de tal, como me fui y ya está. Empiezo de cero, trabajando, ayudando a un amigo que que era entrenador personal con sus clientes, y de repente descubro un talento que yo tenía oculto, que no sabía que tenía, que era el tema del físico. Para mí el físico había sido mi vía de escape cuando era niño o adolescente, huyendo del dolor que me suponía el hecho de sentirme rechazado y no aceptado. Un día descubro el gimnasio y descubro que me empiezo a sentir bien y que empiezo a sentir aceptación o cariño de la gente que tenía a mi alrededor simplemente por mi físico, y empiezo simplemente a amigos darles consejos sobre nutrición y entrenamiento de cómo yo había conseguido mis resultados, pero nada profesional ni muchísimo menos. Eso se quedó ahí, pero ese talento con los años se despertó. Y se despertó gracias a lo que te he dicho anteriormente, que hemos pasado por momentos difíciles en los cuales esos momentos difíciles han traído la semilla de un beneficio igual o mayor. ¿Por qué? Porque resulta que yo me he dado cuenta de esto después de los años. A través de mis conocimientos sobre nutrición y entrenamiento, conseguía calmar el dolor del Javi pequeño realizándome a través de las personas. Me explico. Cuando una persona quiere cambiar su físico, pasa lo siguiente, y es que tú cuando quieres cambiar un físico, nosotros ya sabes cómo funciona la mente humana. La mente humana solo funciona por dos razones, por evitar dolor o por obtener recompensa. Cuando se trata del físico, casi siempre, en el 99% de los casos, esto está demostrado y estudiado, cambiamos por evitar el dolor. Es decir, la gente de normal, hacer un entrenamiento ir al gimnasio y hacer una dieta,
normalmente duele mucho, cuesta mucho esfuerzo. Cuando te planteas seriamente hacerlo, cuando el dolor de hacerlo, perdón, cuando el dolor de no hacerlo supera el dolor de hacerlo. Es decir, cuando tu imagen que estás viendo en tu espejo te duele tanto, cuando te ves desnudo y no te gustas, entonces ese dolor es mucho más alto que el dolor de cambiar tu físico. Entonces yo empecé a realizarme a través de mis clientes porque yo sentía el dolor en ellos y como yo había sido un niño que había sufrido mucho, quería evitarles dolor y les acompañaba, les llevaba muy de la mano, les ayudaba con los entrenamientos, les ayudaba con la dieta, estaba muy pendientes de ellos y sin quererlo, en el año 2014 diseñé asesoramiento deportivo online cuando eso de contratar un entrenador online era algo pues inimaginable, porque básicamente yo me acuerdo al principio cuando le explicaba a la gente que consistía un planning deportivo online, me decía, pero ¿no vas a estar conmigo entrenando en el gimnasio? Digo, no, todo esto es a distancia. Pero claro, eso había que explicarlo en aquella época. Y básicamente esa oportunidad surgió porque, como bien has dicho, yo empecé a compartir mis entrenamientos, mis consejos en redes sociales, hasta que un señor me descubrió por Instagram en Kuwait, un país árabe, y me escribió y me dijo, me encanta lo que haces, me encantaría traerte aquí como entrenador personal de mi gimnasio. En el momento que esta persona me escribe, yo ya llevaba 2 años intentando crecer con mi negocio como entrenador personal. Tenía una cartera de clientes y había conseguido cierta estabilidad económica en mi vida. ¿Qué pasa? Que un entrenador personal es como un peluquero. Cuando tú confías en tu peluquero, a que no lo cambias por nada del mundo. Allá donde vaya tu peluquero. Bueno, antes, déjame decirte, no, tienes toda la razón. Por años ha sido el mismo. Yo lo que pasa es que tengo una vida nómada y en mi vida nómada no me funcionaría a no ser que pague para llevarme al peluquero o el entrenador, cosa que hace mucha gente que tiene el presupuesto para hacerlo, porque tienes razón. Es una relación de confianza, es una relación de incluso de complicidad. Y te diría yo que en mi caso es más con un entrenador personal que hasta el peluquero. Me es más fácil poner mi cabeza en manos de desconocidos, lo he hecho en Japón, en Turquía, pero no me sería igual con el tema del entrenamiento personal, porque crea de verdad, como dicen en inglés, un bonding, una alianza muy importante, ¿no? Con tu entrenador. Sobre todo la psicología, que esa persona, si es capaz de darte la psicología que tú quieres y no solo la mecánica, en el resultado es genial. Correcto, pues entonces yo ya tenía ahí esa cartera de clientes de personas que confiaban en mí a nivel presencial. Cuando se presenta la oportunidad de irme a un país como Kuwait, que era un país árabe que desconocía totalmente, pero que era un país que tenía una posición económica muy buena, yo dije, bueno, yo aquí en este país, en Kuwait, no Dubái, yo ahora estoy viviendo en Dubái, estoy hablando de Kuwait con K. Lo primero que hice fue buscarlo en el mapa porque no sabía dónde estaba, pero cuando vi la oportunidad, básicamente era para ser entrenador personal de jeques árabes, de gente con un poder adquisitivo muy fuerte. Tenía que aprovechar la oportunidad, pero yo sabía que en ese país no me iba a quedar a vivir. Y dije, si me voy, pierdo toda mi cartera de clientes. Cuando vuelva no tengo nada. Entonces lo que hice fue negociar con esta persona un sueldo que me permitía ganar lo suficiente como para contratar yo un entrenador y decirle a mis clientes, señores, yo me voy a ir durante una temporada, pero te voy a poner a un entrenador gratis, no te voy a cobrar absolutamente nada para que entrene físicamente contigo. Era la única manera que yo tenía de mantener a mis clientes, que no les cobrase el tema del entrenador personal. Y les decía, no te preocupes porque tu entrenamiento lo voy a seguir dirigiendo yo. Solamente esta persona se va a encargar de que ejecutas lo que yo te mando correctamente. Fue la única manera que tuve de mantener a mis clientes. Fue una inversión que yo hice. Es decir, todo lo que gané lo invertí en ese entrenador. Pero la jugada al final me salió bien porque lo que conseguí es mantener a los clientes y sin darme cuenta creé el método de New Body, que es el plan combo de asesoramiento deportivo online. Esto ya ha ido evolucionando, ahora te explicaré en qué ha derivado toda esta planificación, pero básicamente lo que yo conseguí en el año 2014 con este sistema es crear un entrenamiento a distancia para mis clientes que estaban en España. Mi rutina en Kuwait era muy sencilla. Yo me despertaba todos los días a las 5 de la mañana y tenía los entrenamientos de 6 de la mañana a 3 de la tarde con los kuwaitíes y de 3 de la tarde, o sea, de 3, 4 de la tarde a 8 de la tarde trabajaba programando los entrenamientos que tenía el entrenador de España. Y así de lunes a lunes. No descansaba ningún día. Y así estuve por 2 años. Fue un trabajo brutal. Fue una época de mucho estrés, de mucho frenesí,
pero me dio las bases para sentar un sistema infalible de asesoramiento a distancia, porque supe ver todos los miedos, todas las objeciones, todas las inquietudes, todos los problemas con los que se iba a encontrar un cliente, y tuve una muestra muy fidedigna, un estudio de mercado muy fidedigno de los puntos por el que pasaba un cliente cuando se le hacía un asesoramiento a distancia, cosa que en aquella época, hoy lo tenemos normalizado, pero cosa que en aquella época no existía, por lo menos en España. Veo como que de verdad una visión de pionero tuviste y de emprendedor, porque fíjate, cualquiera hubiese dicho, le pido más al jeque árabe, pero me quedo yo con esto. Tú pediste más porque necesitabas invertirlo para multiplicar tu tiempo, y multiplicar es como una especie de poder clonarte, delegando la ejecución de lo que tú diseñabas en el entrenador que podía hacerlo. A mí me parece una cosa brillante.